El contexto internacional plantea que para que un activo intangible sea activo intangible, primero debe cumplir con los criterios para identificación del activo. ¿Y cuáles son? Acordémonos, un activo es un recurso controlado por la entidad sobre el que ésta espera obtener beneficios económicos en el futuro. Esos beneficios económicos no solamente suponen dinero, pueden ser otros beneficios, un goodwill, marca, imagen o menos erogaciones en un futuro. Todo eso son beneficios económicos o menos pasivos, por ejemplo. Entonces, aquí empezamos a analizar. La entidad tiene el control sobre el activo. ¿Y cómo establecer que alguien tiene el control sobre un activo? El control no me lo confiere la propiedad del activo, no. Eso no es un elemento esencial en NIF. El control me lo confiere las características de derecho que yo puedo aplicar sobre ese activo sin factores condicionantes o que me puedan condicionar. Traigamos el caso del jugador formado internamente. Bueno, entonces yo tengo un contrato de trabajo. ¿Sí? Y entonces yo digo, yo tengo el control porque tengo un contrato de trabajo con él. Y entonces yo empiezo a capitalizar todas mis erogaciones en que incurra. Formaciones, gastos médicos, viajes, alojamiento, lo que quiera, en ese que considero activo, porque tengo el control. ¿Y si él se va? ¿Mañana? ¿Sí? Dime. No. Yo tengo... Claro, aquí tenemos que empezar a mirar qué estructura de contrato tenemos, ¿no? Porque en Colombia un contrato indefinido, por ejemplo, ¿sí?, supone obligaciones para el patrono, pero no para el trabajador. Yo mañana me puedo ir del banco y decir, oye, mire, ¿sabes qué? Encontré en el tema académico que me siento mejor, así que me voy a ir mañana, y no pasa nada. Y tengo un contrato laboral. Entonces, yo no puedo decir que la entidad tiene un control sobre mí, pero digamos que aquí solamente quiero dejar es como la reflexión. Miremos qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque cada caso puede ser un caso particular, pero a mí personalmente me queda la duda, y les aseguro que también le queda la duda al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, con quien interactúo permanentemente, de si realmente, por el hecho de que haya un contrato laboral, yo puedo hacer alarde del control de ese derecho. Pero bueno, sigamos. Vamos a suponer que sí. Bueno, si la respuesta es no cumple con la definición de activo. Y si no cumple con la definición de activo, es que ¿para qué seguimos bajando? Hasta ahí llegamos. Vamos a suponer que sí hay una estructura, porque además, vea, es que yo activé esto no cuando el tipo estaba pequeñito, no. Toda la fase previa del fulanito, yo lo llevé a gasto. Perfecto, yo lo llevé a gasto. Y cuando el tipo se empezó a dar a conocer y lo conocieron y encontré potenciales compradores que me lo ficharon, y cuando yo pude establecer un contrato ya con él, ahí sí, todo lo que yo incurra en eso, lo empiezo a capitalizar. Me hago la siguiente pregunta. Y espero obtener beneficios económicos futuros, claro. Sí, porque este tipo se le ve mucha perspectiva, es una persona que destaca su actitud, sus aptitudes, ¿sí? Ya me han planteado inclusive la posibilidad de que lo venda, de que obtenga una plusvalía por él. Cuando se configura estos dos, entonces, señores, tengo un activo. Cumplo con la definición de activo. Hasta ahí estoy. Pero ojo, en NIF, una cosa es cumplir con la definición de activo. Otra cosa es cumplir con los criterios de reconocimiento de activo. Porque yo puedo tener un activo, pero un activo contingente.
y tengo un activo, pero es contingente. Para yo poderlo reconocer, no basta con que cumpla con la definición. Para yo poderlo reconocer, tengo que seguir escalando y plantearme dos criterios adicionales de reconocimiento. El primero, la probabilidad. Oiga, sí, es que yo espero recibir beneficios económicos del jugador. ¿Sí? Pero usted, ¿cómo me demuestra que esa probabilidad de obtención de beneficios económicos supera el 80%? Es que creo no. ¿Cómo lo puede soportar? ¿Cómo puede soportar que no se va a quedar en un activo contingente? Ahí está el meollo del asunto. La probabilidad. Y no es filosófica, tengo que demostrarla. No, eso pasa como, por ejemplo, en un proceso jurídico. No, es que mira, yo tengo este activo, yo tengo una probabilidad de ganármelo, seguro, vea, yo tengo el mejor abogado. Eso no me basta. Demuéstreme con hechos concretos, no subjetivos, que efectivamente la probabilidad supera el 80%. Y entonces ahí llegamos a ese factor condicionante. Bueno, ¿y yo cómo puedo probar que realmente de los 15 jugadores que tengo en cantera formando, los 15 realmente es probable que me den esos beneficios económicos futuros? A lo mejor de pronto uno o dos destaquen, pero a lo mejor haya unos que se me quemen en el camino. Yo tengo un sobrino que jugaba muy bien al fútbol y estaba en segunda división en el Once Caldas, equipo del que soy hincha, por cierto. La amenaza blanca, ¿no? La amenaza blanca. Y entonces esta persona estaba muy animado, juicioso, pero es que ser jugador implica una disciplina diferente a los demás. Claro, y entonces implica, oye, mira, los amigos déjalos. La novia, oye, pues es que tienes que matizar el tema porque la dedicación implica entrega total. Y este pelado empezó muy bien, pero tanto esfuerzo, tanta entrega, lo colapsó y se retiró. Yo pregunto entonces, si el Once Caldas, esas erogaciones, las hubiera capitalizado, ¿con qué probabilidad podía haber asegurado de que efectivamente este jugador que estaba en cantera y que tenía potencial, yo puedo dar fe de eso, al final no trascendió? Entonces, claro, aquí viene este elemento fundamental de la probabilidad. ¿Cómo demuestro que es más probable que improbable? ¿Cómo lo demuestro? Porque hay que demostrarlo. Pero el otro criterio es la estimación fiable. Bueno, vamos a suponer, listo, logro demostrar que es probable. Viene la segunda pregunta. Bueno, y entonces, ¿cómo demuestro que puedo hacer una estimación fiable de esos beneficios económicos? ¿Sí? Al final, entonces, cumplo con la definición del elemento, pero si cualquiera de estos dos no se cumple, no puedo reconocer el activo. Lo identifico, pero no lo puedo reconocer. Ahora, si la respuesta es sí, si los dos también se cumplen, entonces ya me pregunto, viene la segunda pregunta. Bueno, ¿y qué tipo de activo es? Vamos a suponer que vamos a evaluar si cumple o no con los requisitos para ser activo intangible. Y entonces ya dejo el marco conceptual y me voy a la NIC específica de activos intangibles, NIC 38. Y entonces empiezo a plantearme el árbol de decisión y digo, oiga, ¿el activo es identificable? Bueno, ¿y qué significa que sea identificable? Cuando yo compro un software a una compañía, yo tengo un derecho de uso, ¿cierto? Pero si yo ese derecho de uso que estoy comprando, mientras yo esté pagando por ese derecho, yo lo puedo desconectar aquí y poner a donde yo quiera, porque yo he pagado por ese derecho de uso. Tengo un soporte legal, jurídico, un contrato que me permite administrar ese derecho de uso. Identificable implica que sea separable, y entonces yo lo puedo separar
poner en el computador que quiera, porque es mío, porque tengo el control de ese activo, porque surge de derechos contractuales y legales. Para que un activo intangible sea identificable, tiene que ser uno, separable, enajenable, traspasable, y que además surja de derechos contractuales o legales, que te faculten para poder hacerlo, por si hubiese un pleito. Si la respuesta es no, por mucho que sea un activo, no cumple con la definición de activo intangible. Si la respuesta es sí, ya las otras condiciones son mucho más residuales, mucho más fáciles de aplicar, que sean de carácter no monetario, sin apariencia física. Y si cumple con todo esto, es porque estamos ante un activo intangible. ¿Qué pasaría? Aquí hay muchas posiciones, porque, por ejemplo, para el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, cuando emitió el concepto en el año 2004, estableció que las erogaciones que se fueran por derechos de jugadores formados en cantera, esas erogaciones podrían cumplir con las casuísticas o con las características para ser contabilizado como un cargo diferido. No como un intangible, sino como un cargo diferido. Y hacía un símil, como les comentaba al comienzo, entre lo que es una fase de desarrollo, un proyecto que está en desarrollo, porque acordémonos que los gastos de investigación no pueden capitalizarse nunca, sino solamente los gastos de desarrollo. Hizo ese símil y dijo, se pueden activar como un cargo diferido en el tiempo en que se espere obtener los beneficios económicos de ese activo. Para Argentina, en el año 2003, esto no cumplía con las condiciones para ser un cargo diferido. Para España, en el año 2002, les mostraba a ustedes una transparencia de una profesora de una universidad conocida en España, en la que preguntaba, oye, pero qué discriminación contable, que yo no pueda reconocer en mi contabilidad en intangibles el derecho del jugador formado en cantera y si pueda reconocer el derecho del jugador comprado. En España no se podía, a pesar de que todavía no habían empezado a aplicar normas internacionales. Ellos empezaron en el año 2004. ¿Y qué pasaría si uno empieza a darle vueltas a esto? Y entonces dice lo siguiente, oiga, es posible que tenga un activo, ¿listo? Tengo un activo que además cumple con los criterios de reconocimiento, pero si no es intangible, entonces ¿qué es? Me voy un momentico para esa transparencia. Claramente, este derecho es un intangible, ¿cierto? No hay duda, ninguna duda. Este es un jugador cualquiera. ¿Ah? No, pero la idea era que, imagínense que este es un jugador distinto, ¿no? Distinto, que nadie lo conoce, que no lo conoce ni en su casa. ¿Qué haríamos con los derechos de jugadores formados internamente? Haciendo una reflexión, una de estas noches, de esas en que uno padece de insomnio, ¿no? Y piensa en la conferencia que tiene con tan selecto grupo, de esas noches en que el estrés arriba a su cama. Bueno, pero entonces, ¿qué puede ser si no es intangible? Y entonces empezamos a recordar la NIC 2, los inventarios. Y entonces uno empieza a decir, pero un momentico, ¿qué es un inventario? Es un activo que se tiene para la empresa dentro del giro ordinario de la compañía para vender. Históricamente había un paradigma pensar que las únicas empresas que tenían inventarios eran las fábricas, las de manufactura. Falso. Un banco tiene inventarios. Las chequeras. Una chequera claramente es un inventario, es un activo dentro de la actividad económica de la entidad que se tiene para la venta. Una chequera, que tampoco son baratas, ¿no?
Y entonces venía acá la reflexión. ¿Y no podría entonces ser un inventario? Cumple con las características. Sí. Es más, si me tengo que endeudar y aplico NIF 1, podría capitalizar, según NIF 23, los intereses porque requieren de una fecha sustancial, de un tiempo sustancial para poder empezar a obtener beneficios económicos futuros. Al día siguiente de esa noche tormentosa, madrugué a llamar a mi amigo Daniel Sarmiento, es consejero del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, y le dije, ¿y tú cómo lo ves? Y me dijo, yo lo veo muy viable. ¿Sí? Es probable, pues todavía esto obviamente, es probable que esos derechos realmente se asemejen más a un inventario en los jugadores formados internamente, que se tienen con esa intención de vender, ojo, a que sean un intangible. Pero también podrían ser un intangible en función del momento en que, sin que estén disponibles para ser vendidos, no está dentro de su giro ordinario, hayan elementos sustanciales que realmente demuestren todo lo que les he explicado en el anterior árbol de decisión. Tenemos un reto, señores y señoras, de que este tema va a dar mucho de qué hablar. El problema que tienen ustedes es un problema grande, pero el problema que tienen ustedes es un problema del resto del mundo, porque cuando vayamos a mirar las características de esto, del activo, tenemos que agotar estas tres vías. Primero, los criterios de registro inicial. Entonces, ¿cumple con la definición de un activo? ¿Sí o no? ¿Y de un activo intangible? ¿Sí o no? Después, ¿cumple con los criterios de reconocimiento del elemento? En este caso, activo. Y entonces, ¿es probable? Que realmente es probable mayor al 80%, porque es que probable, alguien me decía, ¿y qué es probable? La NI definen qué es probable. Aquello que supere el 80%, el Pareto. Entonces, es probable que realmente los beneficios económicos fluyan a la entidad y el costo del activo puede ser medido con fiabilidad. Listo, chuleamos este. Si este está chuleado, evaluamos los otros criterios. Y entonces hablamos de los criterios de control. Y dice que se controla un activo cuando se tiene el poder de obtener los beneficios económicos futuros que procedan de los recursos que subyacen en el mismo y además puede restringir el acceso de terceras personas a tales beneficios. Los beneficios son míos y de nadie más. Son para mí y de nadie más. Yo cuando arriendo este edificio a 30 años, si yo quiero tener acá una parte sin habitar, es mi problema. Yo administro esto como yo quiera. Yo pago el reto de la obsolescencia o no. Y finalmente, si este también está chuleado, voy al tercero, criterios de identificación. Oye, surge de derechos contractuales u otros derechos legales con independencia de que estos derechos sean transferibles o separables de la entidad o de otros derechos u obligaciones. ¿Sí o no? Y finalmente, ¿es separable? Lo que implica el ser separable. El jugador que yo, en vez de venderlo, lo pongo a jugar en mi plantel profesional. ¿Cómo lo valoro? O sea, no lo voy a vender, pero sé que tiene un valor de mercado. ¿No lo puedo registrar por su valor de mercado en el intangible? A ver, siempre yo tengo que tener el registro inicial de acuerdo con la intención inicial, ¿cierto? Porque yo puedo tener, digamos, una intención inicial de que sea un inventario, o sea, es decir, está para la venta. Pero es probable que el modelo de negocio cambie, porque, o sea, es normal, las empresas cambian y tienen que justificar los cambios. Es probable que cuando ya el jugador está muy maduro, prefiero quedarme con él. Sí, entonces, esa no fue la pregunta. No es un jugador joven, es un jugador que estoy sacando de la cantera y lo estoy metiendo a mi equipo profesional, porque
lo que estoy entendiendo es que estás definiendo como que el negocio del claro. fútbol tiene vocación de Claro. tengo cantera para vender o tengo cantera para... Claro, pero mira que ya, es que este es un matiz, mira que le das un matiz adicional, porque ya es un jugador que ya no es de segunda división, ¿sí? Es un jugador que ya estoy promoviendo, que ya estoy mostrando, ¿sí? Y si lo estoy incorporando en mi plantilla profesional, es porque le veo futuro. Yo creo que ahí habría ya, digamos, elementos adicionales, ¿sí? Ahí no estoy empezando en cero. Es que el tema es cuando yo comienzo en cero con un grupo de jugadores, todos pequeños, todos con ambición, pero que yo no sé cómo van a evolucionar en un futuro esos jugadores. Claro, ahí yo encontraría muchos fundamentos fácticos y jurídicos para determinar que lo puedo activar. Pero bueno, sí, dime. Considero que el solo hecho de haberlo promovido a la profesional, ya va a haber un contrato de trabajo, ya va a haber un control, ¿sí? Unas cláusulas de penalización, por ejemplo. Exacto. ¿Qué pasa si el jugador a mí se me va? Entonces ya hay, digamos, ya se estipulan condiciones adicionales que me pueden, digamos, a mí permear un poco el efecto de que él se me quiera ir, mutuo propio. O sea, el hecho de que yo tenga trabajo con contrato de trabajo con un jugador a término fijo por el plazo máximo de 3 años o de 1 año de eso implica que él puede trabajar conmigo como futbolista, con nadie más, porque ningún club lo puede contratar como futbolista, por lo tanto sí me da el control, así yo no le ponga una cláusula de rescisión. No, pero yo no creo, pero digamos que de pronto el control desde el punto de vista jurídico sí, pero no desde el punto de vista del control que plantean las leyes. Yo no lo vería tan literal. ¿Por qué? Porque si yo no tengo, digamos, una forma de garantizar que la inversión que he capitalizado la puedo recuperar mediante otra vía, porque es que sería distinto, por ejemplo, en Argentina, en el año 2003, entiendo, que lo que hicieron fue que le fijaron cláusulas exorbitantes a los jugadores, ¿sí? De tal manera que si se iban para otro club y había, digamos, mucha inversión por parte del club que perdía a ese jugador, la remuneración era tal que le permitía recuperar su inversión. Claro, es que es diferente. Ahora, yo voy a la fija, porque es que no voy a perder. Pero si el planteamiento es, yo dejo de percibir ingresos, pero es que igual he incorporado en gastos, entonces, ¿qué activo tengo ahí? Ese es el tema. Puede que desde el punto de vista jurídico, bajo otro contexto, yo pueda alegar que tengo un control, pero para efectos de establecer la propiedad o no del activo, de si lo controlo o no bajo el contexto del marco conceptual, es probable que no. Ese es el tema. Ese es el tema. Bueno, muy bien. Entonces, sigamos. Hasta aquí estábamos entonces en los conceptos actuales, si son o no realmente activables. Vámonos a otro aspecto importante, al reconocimiento inicial y test de deterioro. El reconocimiento inicial yo creo que no tiene problema, ¿cierto? Porque yo puedo reconocer un activo por lo que me costó. Yo creo que ahí no está el problema. El problema es cuando lo mida posteriormente, porque si yo le inyecté a eso, dentro del contexto del valor, le metí una subjetividad y en un contexto de precio, de mercado, ahí sí tengo un problema, ¿no? Localmente, hoy en día se tiene establecido que los avalúos se deben hacer con periodicidad de 3 años y que se pueden actualizar con base en la inflación anual. Eso es un localismo, eso no funciona en el contexto internacional. Los avalúos se deben hacer cada vez que hay evidencia de deterioro, pero como mínimo se deben revisar anualmente al cierre de cada ejercicio. Primer cambio sustancial. El plazo de la amortización, cuando uno interpreta los informes anuales de los clubes de fútbol, hablan de que la amortización la hacen inclusive en la vida útil o económica del jugador, que si mal no estoy, se establece a los 35 años, o en el plazo de duración del contrato.
bajo NIF no es una opción. La vida útil se establece entre el menor, entre la duración del contrato y la vida útil estimada del jugador. Eso también nos hace diferentes. Pero hay otro matiz, señores, y es que para los activos intangibles no se aplica el concepto de vida económica, se aplica solamente el concepto de vida útil, porque es que hay diferencia. Cuando hablamos de la vida económica, la circular externa plantea esa posibilidad, pero es que la vida económica, señores, puede ser la vida completa del activo sin perjuicio de los diferentes dueños que puedan tener acceso a ese activo. Esa es la vida económica durante toda su vida. Mientras que la vida útil es el tiempo estimado que tiene la empresa mientras tiene el derecho sobre ese activo. Eso cambia las cosas, ¿no? Eso cambia el contexto de las cosas. Entonces, ya tenemos identificado el activo, se cumple a cabalidad con los criterios de reconocimiento del activo y entonces procedemos a la medición posterior. La medición posterior es una política contable y hay dos formas de hacer la evaluación posterior. En función de la política que yo adopte, yo puedo optar por definir el modelo del costo o yo puedo optar por definir el modelo de revaluación. ¿Quién define la política? ¿El contador? No, la junta directiva. Y entonces, ¿por qué una o por qué la otra? En función de la relevancia y la pertinencia. Cuando a uno un supervisor le pregunta ¿por qué definiste esta política contable? La respuesta nunca puede ser, es la que más me gustó. No, porque en función de la relevancia o la pertinencia, los usuarios de la información financiera les interesa que sea de esta forma. ¿Qué pasa cuando la valoración se utiliza el modelo de costo? Que la medición posterior, el test de deterioro, supone que yo tengo un costo, lo que me costó, todas las erogaciones incurridas que tuve sobre el activo, le resto las amortizaciones en función de la vida útil que había definido, ¿sí? Que acordémonos, bajo NIF, la vida útil se tiene que definir entre el menor, entre el plazo de duración del contrato y la vida útil estimada del activo. El menor, no el que yo quiera, sino el menor. Y le resto el deterioro del valor. ¿Cómo sé que algo tiene evidencia de deterioro? Haciendo una valoración. Y entonces ahora vamos a ver cómo tiene que hacerse la valoración, porque además hay unas técnicas, hay unos enfoques y hay una jerarquía establecida para valorar los activos, sin perjuicio de que sean intangibles, instrumentos financieros, propiedad, planta y equipo. Cuando la política que yo escojo es el método de revaluación, entonces tengo que mantener el activo revaluado al precio de valor razonable que el mercado realmente está dispuesto a darme por ese activo. Ya no me quedo en el costo, sino que me voy a actualizarlo a lo que el mercado permanentemente me está diciendo que vale mi activo. Aquí, entonces, parto de un valor revaluado, ¿sí? Que es igual al valor razonable siempre, menos las amortizaciones, menos deterioro de valor. Aquí ya hay elementos, ¿no? Aquí ya hay elementos, digamos, nuevos. Ya vamos encontrando con cosas que no tenemos en nuestro marco local actual, ¿no? Entonces, ojo, concepto de vida económica no existe. Vida útil. Vida económica existe, pero para otro tipo de activos, no para activos intangibles. Concepto de plazo de amortización, en qué plazo se debe amortizar, y políticas contables utilizadas que pueden ser el costo o de revaluación en función de la estrategia del negocio de la entidad.
ya hemos comentado esto, que la vida útil es diferente de la vida económica. Y entonces, cuando tengo un activo intangible, bueno, ¿qué es la vida útil? También ya se las comentaba, es el periodo durante el cual se espera que el activo sea utilizado por la empresa, no por todos los posibles dueños, no durante toda su vida, o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo por parte de la empresa que lo tiene en un momento determinado. Si es un activo intangible, aquí también tenemos otro elemento diferente. Y es que los activos intangibles bajo NI pueden tener o una vida útil definida o una vida útil indefinida. Cuando yo hago una combinación de negocios y establezco a partir de una combinación de negocios un crédito mercantil, un fondo de comercio, ese activo intangible que no pude identificar, pero que fue un mayor valor pagado, pero que puedo demostrar que me origina en un futuro beneficios económicos futuros, es un activo intangible con vida útil indefinida. Entonces, son dos matices. Cuando tiene vida útil definida o determinada, se amortiza. Cuando tiene vida útil indefinida, no se amortiza, pero se le debe aplicar un test de deterioro, que básicamente supone que un experto me haga una evaluación anual de cómo están fluyendo esas unidades generadoras de efectivo que dieron origen a ese fondo de comercio, a esa plusvalía, y si se mantienen o no en la fecha de la evaluación. Si se mantiene, no hay evidencia de deterioro. Si no se mantiene, entonces tengo que entrar a minorar hasta la concurrencia del saldo, comparando el valor que tengo en la contabilidad versus la valoración que me hace el experto. Bueno, ¿y cómo se determina entonces el deterioro? Venga, pero es que yo tengo un jugador que pagué 80 millones de euros, que está funcionando, que está marchando. ¿Cómo podría saber yo que hay deterioro, que hay evidencia de deterioro en un jugador? Pues hombre, yo creo que los temas son muy observables, ¿no? Es un jugador que permanentemente está en la titular, ¿sí? Que tiene un factor de recordación fuerte, que cada vez que entra en la pantalla chica impacta, ¿sí? Que surte admiración. O sea, hay muchos elementos para uno identificar que un jugador no está perdiendo, no tiene un demérito. Yo creo que hay muchas condiciones, ¿no? Sin embargo, la NI 36 establece factores propios, ¿no? Establece que la entidad debe valorar en cada cierre anual, ojo, en cada cierre anual. No es cada 3 años, en cada cierre anual, como mínimo. Lo debe hacer cada vez que hay evidencia de deterioro, pero al menos en cada cierre anual. Si existe o no algún indicio de deterioro que evidencie que un activo pueda estar deteriorado. En caso afirmativo, la entidad entonces debe hacer una revisión de deterioro para estimar el valor recuperable y comprobar si efectivamente existe. Entonces, perfecto, establezco, hay indicios que me llevan, que a juicio de la gerencia, llevan a determinar que hay evidencia de deterioro. ¿Y cómo lo hago? Estimando el valor recuperable. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué es el valor recuperable? El valor recuperable es el mayor entre el valor razonable descontado los costos de administración y el valor en uso. ¿Y cuál aplico? El que más se acomode. Pues, si tengo un mercado activo donde tengo suficientes compradores y vendedores, aplico valor razonable porque tengo un mercado activo que me da precios. Pero si no tengo un mercado activo, aplico un valor en uso. ¿Y qué es un valor en uso? Hacer un flujo de caja descontado, actualizado a valor presente, que me permita determinar si se me mantienen o no hoy esos beneficios proyectados. Entonces, para estimar el deterioro, comparo el valor contable contra el importe recuperable, ¿sí? Y cuando el valor contable es mayor que el importe recuperable, ¿eso qué quiere decir? Que yo en mi contabilidad tengo inflado lo que realmente vale ese derecho. Y entonces tengo que reconocer una pérdida.
un gasto. Si ese valor contable es menor al importe recuperable, entonces tengo que se mantienen las condiciones. Y aquí viene un matiz. Si aplico el modelo del costo, no hago nada. Pero si aplico el modelo de revaluación, tengo que registrar una revaluación de ese activo. Lo que pasa es que no la puedo llevar contra pérdidas y ganancias, porque qué curioso, el gasto sí lo llevo de insufacto, pero el ingreso no. El ingreso lo llevo al ORI, al patrimonio, a otro resultado integral. Y solamente se va minorando en la medida en que surjan nuevos estudios, nuevos cálculos de ese importe recuperable que me permitan entonces o bien revertir el ingreso o bien tener que llevar al gasto. Aquí viene entonces todo un reto y es cómo calculo ese valor recuperable. Pero mire que ya hemos aprendido cosas nuevas. Miren que hay diferencias bastante marcadas entre lo que estamos haciendo hoy y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y todo este proceso que tenemos que agotar. Y nos vamos entonces al tema de la valoración. Y esta sí que es una perla interesante, porque esto de la valoración no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil hacer una valoración. Bueno, cuando uno necesita valorar un instrumento financiero es muy fácil, porque si tiene un precio de mercado, pues simplemente se va al proveedor de precios y le dice cuánto vale este instrumento financiero y eso es lo que tengo y listo. Cuando tengo que hacer un avalúo de una casa, pues es fácil porque hay una referencia de metros cuadrados y digamos en función del sector yo puedo establecer un valor de mercado, un valor razonablemente cierto. Pero ¿cómo valoro un derecho de un jugador? ¿Qué tanto mercado hay? ¿Sí? Entonces, aspectos que tenemos que tener en cuenta. Uno es que la valoración debe hacerse de acuerdo con los estándares. Hay unos requisitos establecidos que debe cumplir una valoración. Por ejemplo, un avalúo bajo NIF tiene que cumplir con estándares de valoración internacionales. No puede hacerse como se quiera, tiene que cumplir con ciertas características y requisitos especiales. Tiene que ser efectuado por personal idóneo. Tiene que priorizarse datos de entrada observables. Entre menos subjetividad yo le inyecte a la valoración, es mucho mejor. Lo que no puedo hacer es inyectarle aspectos subjetivos, aspectos que sean demostrables y qué mejor que sean variables observables que todo mundo pueda ver. Cuando yo compro, por ejemplo, acciones que cotizan en bolsas de valores, es fácil, porque todo el mundo sabe cuánto cotiza Ecopetrol, cuánto es la cotización, hay una variable observable de mercado. Si yo quiero pagar más, es mi problema, pero ya sé que tengo un precio observable que me da un margen, digamos, para yo operar. Pero cuando no tengo esa información, entonces tengo que hacer cálculos. Y debo tener en cuenta tanto la jerarquía de valoración aplicable bajo la NIF 13 como los enfoques utilizados, siempre dándole prioridad a las variables observables y dejando en segunda línea o en segunda instancia a las variables subjetivas en la siguiente forma. El tema de la valoración no es fácil. Este es un apartado que extracté del informe anual de este año del Real Madrid. Y se los quiero leer porque es para que vean que hasta los grandes clubes que tienen experiencia en este proceso comentan y se confiesan que este proceso es complicado. Se los voy a leer, dice: en la preparación de las cuentas anuales consolidadas, la Junta Directiva del club ha realizado estimaciones que están basadas en la experiencia histórica y en otros factores que se consideran razonables de acuerdo con las circunstancias actuales y que constituyen la base para establecer el valor contable de los activos y pasivos cuyo valor no es fácilmente determinable mediante otras fuentes. A pesar de que el gobierno revisa continuamente sus estimaciones, existen riesgos e incertidumbres que dependerán de la evolución futura de ciertas hipótesis y consideraciones descritas en estas cuentas anuales consolidadas que podrían poner de manifiesto la necesidad de tener que realizar en el futuro una serie de modificaciones en el valor de los activos, pasivos y otra información descrita en esta memoria consolidada, Informe Anual Real Madrid 2013-2014. Esto no es un tema fácil,
El tema de la valoración de estos activos, hasta los grandes clubes lo están reconociendo. La NIF 13 establece cómo se debe valorar un activo. Y entonces establece, antes que nada, se debe aplicar una prioridad, una jerarquía del valor razonable y también el enfoque de la valoración. Arranquemos con lo primero. ¿En qué consiste la jerarquía del valor razonable? En la parte inicial de la pirámide están los precios observables, productos idénticos. ¿Cuánto vale un activo? ¿Cuánto dice el mercado que vale ese activo? Y ese es un precio observable. Ese es nivel 1, no hay duda, no vale ni más ni menos. Si tú quieres pagar más, es tu problema, pero eso es lo que te dice el mercado que vale el activo. Porque además es tu producto idéntico. Para el sector financiero, por ejemplo, es muy fácil saber cuánto vale un bono, cuánto vale un TES, porque se va al mercado y hay un probador de precios que sabe que exactamente ese documento, ese título, incorpora un precio de tanto, ni más ni menos. Y eso es lo que tú comparas contra tu valor en libros y la tienes fácil porque ese es tu valor de mercado. Pero viene un nivel 2. En el nivel 2 no tenemos los precios observables para el mismo activo. Pero tenemos precios, hay mercados, para productos con características no idénticas, sino similares. Y entonces, yo voy y comparo, no tengo el mismo activo, no es exactamente igual, pero hay un mercado que me dice que tu producto, que tu activo, se asemeja a este otro y este otro tiene un precio de tanto y tú puedes establecer una correlación para entrar a determinar el precio de ese activo, pero siguen siendo variables observables de mercado. Pero viene un nivel 3, donde no tienes un mercado activo, donde no hay mercados activos, donde tienes que entrar a hacer un cálculo. Y entonces, ¿cuánto vale tu activo? No tienes un mercado, no tienes un referente de comparación similar, y entonces te supone hacer una valoración, un flujo de caja descontado. Claro, ahí ya empieza a haber subjetividad. ¿Por qué? Porque tú puedes usar una tasa de descuento diferente a tu competencia, ¿sí? Porque el valor residual puede ser distinto al que tú calculas versus al que calcula tu competidor. Y eso hace que la valoración no sea exactamente igual, porque no son variables observables, sino calculadas que le inyectan subjetividad al valor de mercado. Las NIF establecen que tú debes agotar inicialmente esta vertiente. Si aquí no lo encuentras, te vas a esta, y como último recurso, esta, pero no es opcional. Tienes que haber agotado esta pirámide. Pero aparte de eso, la NIF 13 plantea 3 enfoques que tú tienes que tener en cuenta al momento de hacer una valoración de cualquier activo. Primero, el enfoque de mercado. Ese es el más fácil, porque tú te vas al mercado y puedes establecer, si no tienes el mismo activo, puedes establecer múltiplos comparables, pero tienes un mercado, un referente de comparación. El enfoque del costo. ¿Cuánto vale tu activo? ¿Cuánto me cuesta reponerlo? Es un enfoque de costo de reposición. Este enfoque se utiliza mucho para valorar los bienes muebles en las compañías. ¿Cuánto me cuesta esta mesa? Pues es que nadie me la compra, o me la compra por chatarra. Pero yo puedo saber que si me toca reemplazarla por otra, esa otra me cuesta tanto. Entonces establezco ese comparativo y ese es un referente de precio. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cuesta reponerla? Enfoque de costo, un enfoque de costo de reposición. Y el último enfoque, el enfoque de ingreso. Y este enfoque, que está en la tercera instancia, este enfoque supone que yo hago cálculos internos. Entonces ahí puedo aplicar, por ejemplo, el esquema de flujo de caja descontado. Esto es un tema
que también trasciende, muy interesante. Hay toda una estructura de valoración, hay estándares exclusivos de valoración, hay organismos mundiales exclusivamente dedicados a emitir estándares de valoración, lo cual hace que sea un tema bastante complejo. Quiero llegar a este punto donde nos encontramos en un estado financiero del Real Madrid y vale la pena que analicemos algo, ¿no? Y es el porcentaje de participación que representa el inmovilizado inmaterial, comúnmente llamado activo intangible. 33% frente al total de sus activos. No sé a ustedes qué les parezca, si poco, mucho. Bueno, y si no fuera el Real Madrid y fuera otro club que no tuviese todo eso que tiene el Real Madrid, que es cierto, el Real Madrid obtiene ingresos onerosos por venta de camisetas, por ejemplo, ¿sí? Pero que fuera otro, yo te puedo garantizar que no se le pasa el 40%. Y entonces, ¿cuál sería la explicación? Olvidémonos de que sea el Real Madrid, pero que fuera otro. Pero les garantizo que no es tan representativo. Pero miremos miremos un club cualquiera, 67 más un 9% de valorización, casi un 80%, ¿no? Es colombiano, este es un club colombiano, 80%. Esto nos dice algo, ¿no? Sí, 80% versus un 30%. Sí, un poco, más que digamos adentrarnos en qué hay detrás de ese apartado de intangibles, es que al final la representatividad de lo que hay en el rubro de intangibles en el contexto internacional versus local, pues es diferenciado, no es marcado. Y digamos que las razones yo no las conozco, ¿no? O sea, pero verdad, yo no las sé, pero me llama la atención. Algo que tenemos que tener en cuenta todos es que hasta ahora hemos sido muy enfáticos en el tema de los intangibles, pero señores y señoras, las NIB no son solamente activos intangibles. Puede que para nosotros en local sea un activo muy importante, pero no hemos hablado del resto de rubros. No hemos hablado del resto de impactos. Por ejemplo, en el tema de instrumentos financieros. No hemos comentado los efectos de eso. En Colombia, el único sector que estaba avanzado en valoración de instrumentos financieros era el sector financiero. Pero el resto de sectores ni siquiera contienen en sus planes únicos de cuentas apartados para el registro de operaciones con derivados. Todavía tenemos en nuestro 2650 del año 93 en inversiones temporales y permanentes. No hemos visto los efectos que se dan en cuentas por cobrar. No hemos hablado de costo amortizado y del método de la tasa de interés efectiva. No hemos hablado de los impactos en la propiedad, planta y equipo y de los métodos de valoración posterior, costo, revaluación, y qué supone el extender las vidas útiles en este tipo de activos. No hemos hablado de qué pasa con aquellos activos y pasivos que no cumplen con los criterios bajo NIB que hoy en local están contabilizados. No hemos hablado de los pasivos financieros. No hemos hablado de los beneficios ampliados y cómo se van a registrar y cómo impactan. Miren, las entidades financieras, cuando indemnizaban, o cuando indemnizan, porque todavía lo aplican este año, a sus empleados, ese valor que pagan por indemnización, la norma local se los permite llevar a un cargo diferido. Y eso es mucha pasta. Eso bajo NIB, eso claramente es un gasto, no es un activo. No hemos hablado de las provisiones y cómo nos van a afectar las provisiones. No hemos hablado de los efectos del leasing operativo y financiero. No hemos hablado del reconocimiento de ingresos y los criterios que hay de reconocimiento de ingresos. Nosotros en Colombia, para reconocer un ingreso, aplicamos única y exclusivamente
el artículo 48 del decreto 2649 del 93, principio de causación versus acumulación. Los hechos económicos se deben reconocer no solamente cuando se realicen, se deben reconocer cuando se realicen y no solamente cuando se haya efectuado el pago. Y nosotros los ingresos aplicamos en función del principio de la causación. Bajo NI hay otros principios, principio de la incertidumbre. Claro, tú lo puedes causar, principio de devengo o de causación. Pero ¿qué tan probable es que realmente esos ingresos fluyan a tu entidad? Hay incertidumbre, no lo reconozcas. Principio de incertidumbre. Si prestas un servicio, si lo que vendes no es un producto, sino un servicio, tienes para reconocer el ingreso que tener la capacidad de correlacionar el costo con el ingreso. Y solamente cuando seas capaz de reconocer el gasto, también reconoces el ingreso. Principio de correlación de ingresos y gastos. Pero estamos viendo que el cambio es sustancial, que afortunadamente ya empezamos. Eso nos da pie para que podamos entonces empezar con la sesión de preguntas y respuestas, para que podamos hacer mucho más dinámica y mucho más constructiva este seminario en el día de hoy. William, muchas gracias por la ilustración. De verdad que era un pedido de los clubes profesionales abordar este tema de los intangibles y particularmente a mí sí me deja algunas preocupaciones que las hemos venido manejando de alguna manera informal con algunos clubes en reuniones relacionadas con este tema de la entrada en vigencia de las NIF, pero fíjate que tú terminas hablando del principio de incertidumbre para, de alguna manera, el reconocimiento de algunos activos. En Colombia, y también iniciaste por ahí, no está fijada una indemnización por la terminación unilateral del contrato de trabajo sin justa causa. ¿Sí? Cuestión que legalmente en otros países ha sido tratada de una manera diversa, donde se permiten fijar cláusulas por anticipado para indemnizar esa situación, y por eso en países como España y en muchos otros países de Europa, de pronto en Argentina también esté funcionando, pues hay una cierta certeza sobre lo que esa situación representaría económicamente para un club. En Colombia no la hay. Luego, bueno, me deja la preocupación de que cuál sería el tratamiento que le debes dar a esta situación. Es decir, tú vas a tener un intangible, ¿cierto?, que está limitado ya por la vida útil que nos acabaste de explicar, a la duración del contrato de trabajo, pero que en cierta medida, y ya digamos esto corresponde más al tratamiento legal que se le da a la terminación del contrato de trabajo a término fijo en Colombia, sí genera una incertidumbre sobre el retorno de un valor, porque como lo comenzaste diciendo, hoy pues un trabajador termina unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa y en principio, si no te vas a un proceso ordinario de 9 años, pues no tienes un retorno o una forma legal de reclamar un retorno o una indemnización por esa situación. Entonces quisiera saber, porque creo que sí tenemos que abrir una discusión y Claudia tal vez se me fue, pero sí, digamos, quería comentar esto porque es un pedido de los clubes profesionales, ¿no?, y este sector muy particular en el que tiene que haber un régimen especial laboral que dé seguridad jurídica y que de alguna manera pues permita el tratamiento de esta situación económica tal y como se viene haciendo en otras partes del mundo, que yo creo que además, si estamos hablando de normas que permiten establecer un estándar a nivel universal, pues la particularidad legal acá del contrato de trabajo nos va a tener en ese problema que tendremos que solucionarlo con un régimen especial o con alguna otro tipo de medidas, pero que hoy yo veo que hay una inseguridad jurídica respecto a ese particular. No sé tú qué puedas decirnos al respecto. Sí, ahí quisiera matizar. Yo creo que esta pregunta pues hay que dividirla en dos partes, ¿no? Porque yo creo que ya el ámbito del jugador, de los derechos del jugador comprado, yo creo que está muy claro. Yo creo que ese ámbito no admite prueba en contrario. Creo que mientras yo tenga un derecho de un jugador comprado, salvo que hayan, digamos, evidencias claras o notorias de que hay un deterioro
del valor de ese derecho reconocido en la contabilidad, se podría dar el caso de tener que hacer algún tipo de ajuste al valor contable. El tema está en los jugadores que han sido formados internamente, o sea, los jugadores que son de cantera. Y yo creo que ahí el tema está no tanto en el contrato laboral, porque para mí el contrato laboral es como la formalización del servicio prestado, ¿sí?, del jugador y las obligaciones y derechos que tiene la empresa producto de ese jugador. Yo creo que el tema está, uno, establecer el momento a partir del cual yo puedo tener o no un activo. Punto número uno. Particularmente pienso que desde que yo comienzo con el jugador, digamos que llega desde niño, que llega desde joven, ¿sí?, a hacer escuela, pienso que sería muy difícil en ese momento, en esa fase, que para mí es más una fase de investigación, ¿sí? Realmente es más una fase porque yo estoy de pronto invirtiendo una plata en unos jugadores potenciales, pero no sé el comportamiento futuro de esos jugadores. Entonces se tornan más como unos gastos de investigación, y claramente los gastos de investigación bajo NIF no son capitalizables, son un costo de la empresa, son la parte que tengo que asumir, ¿sí?, para poder operar en un futuro y que no me saque la competencia. Eso es parte de la estructura societaria. Pero el niño sigue evolucionando y entonces ya hay una formalización, se hace un contrato laboral, empieza a mostrar síntomas de que es un potencial tesoro que está siendo, digamos, acrecentado o que se está formando como un potencial tesoro exportable. Y digamos que puede haber otros elementos contractuales como, bueno, entonces yo voy a establecer un contrato, la ley prevé, la ley de supervisión o quien haga sus veces prevé la forma tal que se penalice, que a partir de que yo ficho a alguien, si ese alguien me deja el club, alguien me tiene que resarcir la inversión que yo he efectuado en ese jugador a partir de ese momento, y tengo esa seguridad razonable y existiese, por ejemplo, esa cláusula que sí la hay en otros países, o hay otros elementos mucho más observables, es que todo el mundo está fichando a ese pelado, es que ya me están haciendo ofertas y las puedo demostrar. Yo creo que con esos elementos uno puede mantener, ¿sí?, ahí, en ese caso sí, la activación de ese derecho. Ahora, viene el problema de si es un activo. Yo creo que hasta ahí sí. Pero ahora, ¿qué tipo de activo es? Porque si no estoy tan convencido que en ese momento realmente sea un activo intangible. Yo lo vería más como un inventario. Particularmente, cumpliría con los preceptos y las características para ser reconocido como inventario. Pero entonces, depende de los matices legales, de las condiciones del momento, de las variables observables que la entidad cuente, ¿sí?, para poder determinar y soportarle no solamente al supervisor, sino a cualquier regulador, el por qué sería activable ese derecho de uso sobre un activo formado internamente. Pero yo creo que sí habrían elementos, pero no desde el inicio, en conclusión. Para mí, desde el inicio, para mí habrían gastos de investigación iniciales que bajo ninguna circunstancia, desde mi punto de vista y acorde con la NI 38, podrían ser activables.